Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de este proyecto de aspiración a agremiarnos en Colombia en los temas de bibliotecas y promoción de lectura. Concretamente, queremos que promotores de lectura y bibliotecarios de este país estemos agremiados. Dentro de las agremiaciones, uno de los asuntos que más nos ha interesado es la formación. Casi toda agremiación tiene un capítulo de educación. En nuestro caso, hemos implementado, además, pues, de un grupo de estudio donde necesitamos crear la tecnología en promoción de lectura, que la pensamos por los lados del SENA y posteriormente buscar en una universidad la profesionalización. Aparte de eso, en formación y educación tenemos estas charlas que hemos llamado charlas mensuales Somos Lectura. Para hoy tenemos entonces un gran invitado, un gran y enorme invitado, que es Didier Álvarez Zapata. Didier es maestro por excelencia, bibliotecólogo, pues con posgrados en ciencias políticas, pero más que eso, es un promotor de lectura que creo que es total. Es de los promotores de lectura que tiene Colombia, que podríamos decir que es total, que ha trasegado la biblioteca universitaria, la biblioteca escolar, ha aportado a la biblioteca popular, obviamente a la biblioteca pública, digo obviamente porque allí nos conocimos, y ahora es profesor de la Escuela Interamericana de Bibliotecología de la Universidad de Antioquia, la Escuela Interamericana de Bibliotecología, de la cual varios bibliotecólogos del país, entre varios que están aquí, somos de allí. Entonces, Didier, más que un profesional, más que un experto, es un humanista y es un gran amigo y le hemos pedido que nos aporte y él con su generosidad nos va a aportar en estas conversaciones que lo único que buscan es tener alguna información que nos permita unas mejores reflexiones y unas mejores decisiones en nuestra labor como promotores de lectura. Pero para ello va a conversar con Natalia Ramírez. Natalia Ramírez es, digamos, de la nueva y grandiosa generación de promotores de lectura. Es uno de los bonitos descubrimientos que hemos tenido en este trasegar, en esta asociación. Digamos que con promotoras de lectura como Natalia no tenemos miedo al futuro. Ella en este momento, bueno, ha transitado inclusive por las bibliotecas de Cali, por el sistema de bibliotecas de Cali, en Bogotá, y ahora inclusive trabaja en el Plan Leo, que es un plan bien importante de la Biblioteca Nacional. Digamos que es uno de los programas insignias del país para llegar a rincones. Cuando digo a rincones del país, es llegar al Amazonas, por ejemplo, donde en este momento Natalia tiene labores de promoción de la lectura en Cauca, en Neiva, etcétera. Entonces, estamos ante una promotora de lectura tremendamente interesante que es la voz de nosotros, va a ser la voz de nosotros al consultarle a Didier. Creo que estos 6 minutos, 5 minutos invertidos en su presentación, en la de ambos, es suficiente para entonces darle la palabra. Al final, entonces, les contaremos una sorpresa que les tenemos para sacar adelante ya una red nacional y latinoamericana de promotores de lectura que se dé ipso facto, es decir, que ya no sean sino inscribirse. Entonces, eso se los diremos al final. Vamos a hablar unos 50 minutos, van a conversar unos 50 minutos o un poquito más, y las preguntas se van a resolver por el chat. Tenemos a Fernando Mora, un chileno colombiano o colombiano chileno, que nos acompaña en este proyecto y él va a estar atento a las preguntas y también nos acompaña puesto el consejo de Somos Lecturas, Somos Lectura, entre ellos Nancy Astrid Suárez y Alexandra Largo Villar. Así que adelante ustedes, les deseamos una muy linda conversación y vamos a estar muy atentos y por el chat vamos a hacer las preguntas y esas preguntas no vamos a esperar necesariamente hasta el final, sino que entre la moderadora y Fernando van buscando la manera oportuna para ir lanzando las preguntas a nuestro invitado. Bueno, ahora sí, adelante.
Muchas gracias, Luisber, por esa presentación y gracias a las 19 personas que estamos ahorita conectadas por atender a este llamado. Esta es una conversación que teníamos pensada incluso desde el año pasado y que nos hacía mucha ilusión tener aquí al profe Didier Álvarez y conversar con él alrededor del tema que hoy nos convoca, que es justamente cuál puede ser ese rol y ese impacto desde lo político y lo social que pueden tener los promotores de lectura y los bibliotecarios en la transformación social de nuestro país. Entonces, quiero decirles que esta conversación que vamos a tener con el profe Didier, quiero hacerlo también públicamente el agradecimiento al profe que muy generosamente me compartió sus notas, que yo me sentí como destapando un tesoro, que sé que es el trabajo de muchos años, que él ha recogido en su práctica como bibliotecólogo, también como bibliotecario, en comunidad y sobre todo siendo docente y todo lo que ha implicado esta trayectoria de pensar desde diferentes lugares y momentos este oficio. Entonces, de esa gran reflexión que me compartió el profe Didier, saqué algunas preguntas que, como lo decía Luis Ver, la idea es que se vayan también entretejiendo con las preguntas que ustedes tengan. Habrán unas de un corte un poco más personal porque como lo dice Michel Petit, yo creo que todo trabajo científico, puesto entre comillas, es una autobiografía disfrazada. Entonces vamos a estar conversando también un poco, profe, de tu relación con las bibliotecas y cómo eso fue lo que te llevó a pensar lo que hoy propones. Entonces, como el tiempo es muy justo, voy a empezar de una vez con la primera pregunta, profe, y quería justamente preguntarte, ¿cómo llegaste tú por primera vez a una biblioteca y luego cómo esa experiencia o ese encuentro pensando en tu autobiografía, también como lector del mundo, te llevó a decidir estudiar bibliotecología? ¿Qué pasó desde ese primer momento que entraste a una biblioteca hasta esa decisión de querer ser bibliotecólogo? Natalia, muy buenas noches. Igualmente a todos los compañeros de Somos Lectura, a los asistentes. Veo personas a quienes he tenido la ocasión de pues, tener a mi Oye, lado, Saley, de querer, tanto acá en este país como en esta patria grande que es nuestra. Muchas gracias a Rosa desde el Perú, por ejemplo. Em, yo diría que frente a tu pregunta y decirlo brevemente o quizás de una manera muy sintética, a mí me pasa lo que le ha pasado cada vez más a personas en Colombia y en América Latina, y es que yo soy sobreviviente de un montón de guerras, entre otras cosas porque tuve la ocasión de atravesarme, que mi vida se atravesara con una biblioteca, en este caso popular, que me acogió y me mostró caminos y me permitió entender que había una posibilidad y una esperanza para mí en este mundo. Eso pasó siendo muy joven, a la edad de 14, 15 años, que me vinculé a un proyecto bibliotecario popular en el sector de Medellín, donde yo me crié. Y eso, confirmó de alguna manera las pulsiones que mi vida ya había marcado en relación con el lenguaje y en relación con lo que era la comprensión desde detrás de esa puerta que tiene el mundo, eso que hay detrás y digamos, una inquietud muy clavada en el corazón. Luego me vinculé a la carrera de bibliotecología, eso me marcó muchísimo y me fui a estudiar bibliotecología a la Universidad de Antioquia y, y eso me abrió puertas y certezas de que mi vida necesariamente tendría que caminar por donde camina la gente y la necesidad de la gente, sobre todo la necesidad de entendernos en el mundo y ser de nosotros en el mundo de una manera auténtica, Natalia. Muchísimas gracias. En silencio, Nati. Sí, Ay, perdón, no me he dado tranquila. cuenta.
Gracias, profe. Te estaba diciendo que con lo que decías ahorita, concuerdo en que quizás para muchos de nosotros, si nos vamos hacia atrás y recordamos esos primeros encuentros con la biblioteca, tú nombrabas la palabra esperanza. Seguramente para muchos ese lugar llamado biblioteca fue en su momento eso, un refugio, un lugar que nos permitió encontrarnos con otras personas, ser escuchados, poder conversar y abrir también un panorama que quizás en la adolescencia no veíamos que tenía todas esas potencialidades Ujú, y todas esas posibilidades. Y luego hablabas justamente de la pulsión, de una pulsión que había en ti, del lenguaje y cómo también eso lo amarras con esta idea de caminar con la gente. Y me hace pensar también en el servicio, ¿no? En el servicio a la vida y el servicio a las personas, como poco a poco empezamos a entender cómo es ese camino que es propio para poder cumplir también, siento yo, con un propósito vital que tenemos y que vamos autodescubriendo. Y quería entonces preguntarte, profe, por una transformación que ha habido en tu trabajo cuando yo te contacté, te dije que estaba leyendo la animación de la lectura, el manual de acción y reflexión, este libro, y tú me ujú. dijiste, no, ese libro ya pasó, ya estoy en otro momento, estoy teniendo otras reflexiones. Igual yo te dije, a mí este libro me ha servido mucho, nada más desde la introducción, cuando tú propones justamente la idea de los lectores plenos, aquellas personas que pueden ejercer libremente su derecho a leer y a escribir. Pero ya luego no hablas solo de una promoción social de la lectura, sino que en tus reflexiones más recientes estás hablando es ahora de una mediación del lenguaje, a propósito de lo que decías de esta pulsión. Ujú. Y quisiera entonces, profe, preguntarte justamente ¿cómo fue esa transformación? Porque hoy estás hablando ya no de una promoción de la lectura, que es un concepto que está pues también ya muy difundido, muy circulado, que hay programas no formales, por ejemplo, en nuestro país, de educación virtual en promoción de lectura, en las universidades, por ejemplo, en la Universidad Nacional ya hay una pasantía en promoción de lectura y este ha sido un poco como el concepto y la idea que hemos recogido, ya acuñado, pero en tu propuesta, como lo decía, estamos hablando ahora de una mediación del lenguaje. Entonces, ¿qué te llevó a replantear este concepto de mediación de lectura hacia una visión que claramente es más compleja, pero también es más íntegra y más orgánica, que es la mediación del lenguaje? Que nos cuentes un poco qué es eso de la mediación del lenguaje y de las dimensiones que tú propones dentro de esta mediación. Claro que sí, yo tendría que empezar, Natalia y compañeros, diciendo que todo surge a partir de una muy profunda convicción y eso puede resultar un poco curioso en el ámbito de la construcción de la ciencia, porque nos han dicho que en la ciencia no hay convicciones y eso es toda una mentira. Las convicciones son, son pálpitos, son intuiciones, son posiciones que se van construyendo en la misma medida en que el corazón de quien pretende conocer el mundo va entendiendo que hay unos caminos que son más propicios que otros. Y los caminos míos, yo diría desde hace muchísimo tiempo, han sido un poco escabrosos, sobre todo, digamos, impopulares, porque yo me he dedicado a hacer una cosa que no es ciertamente muy concurrida o no considerada necesariamente como importante o fundamental, y es tratar de entender el campo porque de alguna manera quizás muchas personas entienden que el mediador se satisface con el saber hacer y se nos olvida una cosa absolutamente esencial y básica, que lo da el sentido común. Todo lo que nosotros hacemos tiene origen en las ideas. Y toda idea, en principio, aun cuando a veces en el plano de la teoría y de la abstracción científica eso no necesariamente se cumple, pero al menos en el orden de las comprensiones sociales, toda idea necesariamente exige una práctica. Es decir, hay una exigencia en la idea de mostrar su potencia.
que es una cuestión bastante filosófica, pues lo tengo que aceptar. Entonces, en esa necesidad de comprensión, yo cada vez he caminado más hacia una necesidad de aportar, yo diría con humildad y con mucho recato y con mucho respeto, además, una propuesta de filosofía para el campo. Yo estoy plenamente convencido que, por ejemplo, la biblioteca debe retornar a la bibliotecología y debe retornar eh, por la vía de una reflexión filosófica de ella. Es como si la bibliotecología se hubiese fascinado con todo lo que es la matriz informacional que la introyecta, que la intersecta, que la modela desde aproximadamente la segunda mitad del siglo XX. Eh, y ha olvidado que debe construir su propio estatuto, debe comprender que no hay ciencia sin filosofía, que no hay la posibilidad de una práctica social responsable sin un esfuerzo por comprender los significados de lo que hacemos. Y eso es lo que podríamos llamar de una manera más sencilla para que me entiendan, el respeto por una vocación filosófica. La filosofía no es de los filósofos, la filosofía es de los hombres, la filosofía es de la humanidad. La filosofía es una manera de ver el mundo y es una manera esencial, basal. Entonces eso es lo primero que me acude, es lo primero que me interroga y es la profusión de prácticas y la casi carente construcción comprensiva de los significados y de los proyectos que implica la mediación hoy. Tengo otras cuestiones que decir sobre qué me llevó a eso, pero creo que son en este momento subsidiarias a esa gran idea. Y me meto más a la comprensión de lo que es la propuesta de mediación, no solamente del lenguaje, sino en y del lenguaje. Mediación en y del lenguaje. Eso parte de otra cuestión que tiene mucho el carácter de la convocatoria de esta charla, y es cómo nosotros somos capaces de empoderarnos para poder tener una mayor incidencia en las transformaciones sociales que conduzcan a una vida más plena y que realmente impulsen desarrollo humano profundo. Y es que nosotros necesitamos narrar, enunciar nuestras prácticas de una manera más organizada, más entendible y sobre todo más conectada con los discursos de otros que tienen el poder. Es decir, que nuestras prácticas bibliotecarias y nuestras prácticas como mediadores sean un objeto, se tornen un objeto de interés para otros campos, no necesariamente comprometidos o interesados en el lenguaje, pero que sí toman decisiones en la sociedad, como son, por decir, bueno, tanto interesados como no tan interesados en el lenguaje, poner nuestra práctica en una enunciación que sea comprensible para los maestros, para los antropólogos, para los sociólogos, para los politólogos, para los economistas, incluso para la gente del derecho. Ves que en ese texto o en esa recopilación de textos yo abordo un problema que es el derecho a la lectura, ¿cierto? Y lo desbordo más hacia el derecho al lenguaje, por ejemplo, que yo siento que nos están mordiendo tremendamente ahí. Entonces, el problema de esa otra pata que es más política, en síntesis podría decir, si usted es mediador, usted también debe preocuparse de la manera como comprende y enuncia lo que es su campo y sus prácticas. Porque si usted no hace eso, lo van a entender de cualquier manera y lo van a reducir a una suerte de infantilismo practicista. Hace las cosas, pero no entiende por qué. Hace las cosas y no se pregunta. Bueno, no se trata de volvernos aquí cabezones, creo que eso habría que modularlo. Yo lo que digo es que vivir la biblioteca y vivir la condición de mediador nos exige reflexionarlas, comprenderlas, no para agotarlas en ideas, desde luego, no para agotarlas en ideas, sino para extenderlas en su ser desde nuestro ser. Es decir, cómo logramos nosotros tener una conexión con el mundo que nos resulte significativa, profunda, entrañable, que las prácticas de mediación sean prácticas constructivas de la vida de los otros en nosotros,
y de la vida de nosotros en la vida de los otros. Y eso le da valor transformativo a la vida, le da fondo, porque cuando las prácticas de mediación se hacen como yo veo, y yo me recorro con cierta frecuencia a algunos lugares de América Latina, otros más, otros menos, y yo veo que hay de alguna manera una cierta peste que está cayendo, y es la peste de la dificultad, que es una dificultad de superar el activismo. O sea, es un llamado a superarlo, pero no nos decidimos. Discúlpenme si soy muy duro con esa expresión, pero a mí a veces me parece que, y digo peste porque es contagiosa, y porque termina con la vida de las cosas. Entonces ahí yo diría que hay que ser valientes y saber que lo que hacemos en el mundo necesariamente nos tiene que comprometer a nosotros, porque si no, no es auténtico. Caemos en una suerte de práctica inauténtica, que es dañosa de la vida, que la deteriora, que la arruga. Ahora, en términos de lo que propongo como mediación, lo hago de la siguiente manera. La, la mediación a la lectura la propuesta de mediación a la lectura es una pretensión de superar el reduccionismo al que puede conducir hablar solo de promoción de la lectura, por las siguientes razones. Primero, porque el lenguaje no puede ser seccionado, el lenguaje no puede volverse una pedacería, el lenguaje es una unidad, el lenguaje es algo orgánico. Incluso podríamos decirlo, pues, discúlpenme las citas un tanto filosóficas, pero yo hace tiempo me he dedicado a estudiar filosofía. No soy filósofo de academia, soy filósofo porque necesito para hacer mi trabajo. Husserl decía de la necesidad de ver la totalidad, y eso en una disputa muy grande que tuvo con Descartes, ¿cierto? Y su tendencia a fragmentar todo. El lenguaje es una totalidad, y uno no puede decir que aborda los dominios de la lectura sin tener necesariamente que ver, sin afectar los dominios de la escritura, del habla, de la escucha. Entonces, yo lo que propongo es que la mediación es de y en el lenguaje, primero por esa condición orgánica. Segundo, porque tiene la responsabilidad de desarrollar de manera armónica esas dimensiones del lenguaje, que podríamos llamarlas también esferas, o mejor, para hablar en términos antropológicos, culturas del lenguaje: la oralidad, la escrituralidad y la visualidad. Y aquí pongo como ejemplo, podríamos decir clásico, y yo sé que me van a entender, lo que representa el libro álbum como construcción del siglo XX, como posibilidad comunicativa del siglo XX. El libro es un medio de comunicación, y el libro álbum es por excelencia el ejemplo más claro de cómo el lenguaje se vincula. Un libro álbum no puede ser abordado sino desde todas las dimensiones del lenguaje. Esa es la tercera cosa que quiero proponer. Y una cuarta que me parece que es fundamental y que acude a todas, es transversal a toda la cosa que yo he planteado antes, es que la mediación, nos lo enseñó el profesor Barbero, Jesús Martín Barbero. La mediación es una cuestión que tiene que ver con tres cosas: con comunicación, con lenguaje y con poder. Y todo lo que pasa en las prácticas del promotor o del animador o del fomentador son cosas que pasan por el lenguaje, por la comunicación y por el poder. Cuando el profesor Jesús Martín Barbero, en su clásico libro de los medios y las mediaciones del año 87, 84, 87, no recuerdo, me disculpan, nos hacía mención de ello, nos decía que no podíamos olvidar que había que hacer un cambio de clic de los medios a las mediaciones. Y entonces el promotor que se queda en el libro y no considera la mediación como una práctica social, cultural, política, está siendo ingenuo y se pone al servicio de cualquier cosa que lo anime sin preguntárselo. Entonces, hablamos de la mediación de y en el lenguaje como acción social, como campo de trabajo multidisciplinar, como acción estratégica en defensa de lo más humano que tenemos nosotros, que es el lenguaje. Entonces eso nos pone en una perspectiva tremendamente compleja.
Mediar significa asumir roles de poder, participar en la vida de otros, participar en la vida de la sociedad, intervenir, movilizar, transformar el mundo. Si eso no es poder, yo no entiendo qué. O sea, si eso no es el poder que tiene el promotor, yo no entiendo qué. Pero ahí, Natalia, quizás me adelante un poco a la conversación, pero quiero dejar todo esto así como puestecito redondito, es que el mediador, cuando entiende que sus prácticas de mediación son prácticas de poder sobre la base del lenguaje y con prácticas comunicativas, es decir, hay una otredad, hay una aquí, hay uno allá, se está, eh, eh, se está refiriendo a tres dimensiones de la vida, sobre las cuales actúan las prácticas de mediación de y en el lenguaje. La intimidad, la proximidad y la publicidad, que son las tres esferas de vida. Esa intimidad está refiriéndose a lo interno, al psiquismo, al mundo interior de cada uno de nosotros. La proximidad está aludiendo a aquella esfera en la que con otros que no son cotidianos y cercanos construimos la vida que nos es cercana, la vida propia. Y la publicidad, que no es un término del mercadeo, sino de la politología históricamente, se refiere a la esfera en la que compartimos poder con otros que no conocemos, pero con los cuales podemos tomar decisiones del orden político. Entonces, la mediación actúa políticamente en esos dominios, actúa en el orden educativo en esos dominios, en el orden cultural en esos dominios. Si uno no ve eso, uno no sabe ver al otro, lo pierde, como que se le pierden las coordenadas de la vida. Termino con esto, esta intervención que ya se hizo bastante larga, Natalia, disculpa. Todos quienes hemos trabajado en prácticas de promoción, de animación, particularmente en ellas, incluso de fomento, nos damos cuenta que la esfera que más se impacta es esa esfera de la intimidad. Y ahora voy a abordar, quizás con motivo de otras conversaciones, por qué, que eso es lo que estoy trabajando ahora. Gracias, profe. Bueno, nos has dado un panorama bastante amplio de tu propuesta de pensar la mediación más allá de solo la lectura, entendiendo que la lectura es solo una parte de ese gran lenguaje y como pues en la mediación que nosotros hacemos eh, entran en diálogo muchas formas, ¿no? Tú lo hablas específicamente en en las dimensiones de la oralidad, la visualidad, la escrituralidad. Em, y ahorita tocabas un tema que a mí personalmente sí me parece, y lo digo personal porque es desde mi práctica, desde mi quehacer y desde mi reflexión de por qué hago lo que hago y cómo lo hago, y es justamente cómo, por decirlo de alguna manera, las bibliotecas en este modelo de bibliotecas que prestan un portafolio de servicios y que dentro de esos servicios hay uno específico que se propone ser un servicio de promoción de lectura, escritura y oralidad. Caemos en lo que tú dices, profe, que es algo que yo me vengo como cuestionando hace tiempo y es justamente ese activismo o quedarnos solo en lo que mediamos, quedarnos en el libro o solo en el relato o solo en el círculo de la palabra, ¿sí? Como si hubiera de alguna manera una automatización en nuestras prácticas, que sí puede haber una planeación, que esa planeación puede responder a un proyecto más grande o a una estrategia más grande a nivel nacional, a nivel de política pública, del Ministerio de las Culturas, sí, que eso incluso puede llegar a evaluarse y a sistematizarse, pero que, como lo decías tú, profe, siento que muchas veces no se llegan a las preguntas profundas del cómo y por qué lo estamos haciendo, ¿no? Y se siguen reproduciendo y siento que a veces caemos también en como en el seguir, si algo nos funcionó a modo de fórmula, lo seguimos haciendo. Ah, no, es que me funcionó con esta comunidad hacer esta estrategia de promoción o de animación a la lectura, entonces ya lo cogemos hasta como comodín
y empezamos a replicar acciones que muchas veces ni siquiera están contextualizadas. Y a mí de verdad que es algo que me preocupa en el día a día cada vez que voy a hacer una visita de acompañamiento a una biblioteca, que se supone es una visita que va a fortalecer sus procesos de lectura, escritura y oralidad. Y entonces, recogiendo todo esto que tú decías, profe, quisiera preguntarte, ¿qué agenciamiento tiene la biblioteca justamente cuando vemos que ha sido limitada a una instrumentalizándola en unas líneas de servicio básicas, y cómo eso ha disminuido, creo yo, la conciencia y, como lo decías tú, ese poder que tiene la mediación en el ámbito social y político? Claro, yo tendría que volver ahí a una cosa que ya he planteado y es que vayamos un poco como a las filosofías del siglo XX. Discúlpenme nuevamente si soy un poco harto con eso, pero yo quiero insistir en la necesidad de que nuestro campo de la mediación, tenga una base comprensiva suficiente para poderse atar a las necesidades del mundo y a la superación de las desigualdades y a la promoción realmente de la vida. Entonces, en la filosofía del siglo XX, eh, hay un señor que se llama Martin Heidegger que proponía una cuestión muy bonita: la vida auténtica y la vida inauténtica. La vida auténtica es aquella que de cara al ser se pregunta por su significado y no se excusa, no se deja dormir, eh, no se deja sonsacar por lo que es la cultura y particularmente por las argucias del lenguaje. En el siglo XX hay dos concepciones del lenguaje en la filosofía. Hay una del lenguaje como básicamente un sistema simbólico que permite construir realidad. No podemos olvidar que la realidad al fin y al cabo es una construcción social. Y hay otra concepción, esa es más una concepción casi seriana y eso. Y la segunda, que es una visión más de No, Heidegger, no, hay más. eh, la, eh, el lenguaje no es ese mar de argucias que nos permite, en los que nos enreda el mismo lenguaje, que nos distrae, dice Heidegger, de la necesidad que tenemos de afrontar nuestra angustia en el mundo, el de sabernos finitos, el de tener que explicarnos a nosotros mismos qué va a pasar con nosotros, cuál es nuestro proyecto humano. Y él dice, el lenguaje no tiene la tarea de enmascarar la vida, ni de consolar al hombre en el mundo. El lenguaje lo que tiene como tarea es confrontar y poner al hombre de cara ante la angustia que le produce estar vivo. Pero en Heidegger la angustia no es como nosotros la entendemos, como un cuadro clínico, depresivo, sino esa fractura que llevamos cada uno de nosotros en el alma al entendernos finitos, pero con un anhelo profundo de trascendencia. Entonces, sobre la base de eso, yo tendría que proponer que mientras que nuestras prácticas no sean auténticas, es decir, no sean dirigidas a que las personas encuentren motivo para preguntarse esas cuestiones esenciales sobre él, sobre ella, sobre su ser en el mundo, toda práctica de mediación en el lenguaje va a ser un entretenedero, como lo proponía la otra visión del lenguaje. Va a ser simplemente entretener, desde las prácticas más prosaicas dirigidas a tener encerrados en una biblioteca o en un salón los niños mientras que los papás o los maestros vuelven por ellos, hasta las prácticas más exquisitas de pertenecer a un club de lectura en el que simplemente lleno mi tiempo porque estoy leyendo, así no me importa lo que esté leyendo ni nada de eso. O sea, nada que me confronte. Y ahí, Natalia y compañeros, hay una cosa muy bonita y es que, ¿cuál es la relación entre ser, mundo y lenguaje? O sea, esa es una cuestión filosófica que yo diría los mediadores deberíamos estar abordando como una cuestión central, fundamental en nuestra práctica. Ser, lenguaje, mundo. Y lo que voy proponiendo en esa dimensión de la mediación es que el lenguaje guarda una relación liminal entre ser y mundo. Liminal en el sentido de lámina. El lenguaje no está ni afuera ni adentro de nosotros, no está en el mundo ni está en nosotros. El lenguaje constituye esa lámina
mediante la cual nuestro ser se pone en contacto con el mundo. Podríamos decir que el lenguaje es como la piel que usa nuestro ser para estar y expresarse en el mundo, pero el lenguaje no es el ser. Hay una idea muy linda también de Heidegger que dice, el lenguaje es la casa del ser y el ser construye su casa, que es el lenguaje, para mirar a través de sus ventanas al mundo. Es una cosa muy linda, o sea, es una idea muy bella y aquí recurro ustedes dirán que yo que suelo usar y que a veces me excedo un poco con las formas poéticas, pero no, premeditadamente las uso, porque es que en el dominio de la razón poética es donde nosotros realmente somos capaces de conectar ser y mundo. No es a través de formulaciones algorítmicas o de teoría social o de teoría de ciencia dura. Es a partir de esa función poética de nuestro lenguaje lo que María Zambrano llamaba tan bellamente la razón poética, la capacidad de la metáfora. Es lo que nos conecta con el mundo, en esa capacidad del lenguaje de poetizar el mundo, que es otra idea muy heideggeriana, es donde se establece la relación de nosotros con el mundo. Por eso Heidegger decía, hay que repoetizar el mundo, porque el mundo ha perdido esa dinámica profunda del mito y nos ha tirado, nos ha arrojado, dice él, nos ha arrojado al mundo. Y, y yo siento que la mediación que se hace con el corazón, es una mediación que pretende arropar nuevamente el alma del lector, con nuestra alma, además. Porque es que si uno no hace eso, si uno no explora en sí mismo, si uno no hurga en sí mismo, si uno no encuentra en sí mismo razón para leer algo, nunca jamás eso va a llegar al otro como una posibilidad de autenticidad. Lo va a engañar, lo va a entretener, lo va a embolatar, como decía mi mamá, lo va a embolatar en el mundo. Entonces, miren que ahí, eh, eh, pues hay una cuestión, y yo premeditadamente en esta conversación, Natalia, pero muy premeditadamente estoy usando el lenguaje filosófico. No tengo ningún reparo en hacerlo. Y cierro esta intervención, esta intervención diciendo, esa lámina, ese mundo liminal que constituye el lenguaje entre ser y mundo, es como un umbral, como una puerta que no está adentro ni está afuera. Miren que una puerta no está ni adentro ni afuera. Y yo la puedo poner un poco hacia adentro o la puedo poner un poco hacia afuera. Entonces, cuando uno considera esa dimensión poética del lenguaje, uno se alivia como promotor, uno se alivia como animador, uno se alivia como mediador, porque dice, estoy en mi búsqueda, y esa búsqueda implica a otros que son mis oyentes, pero también mis dialogantes, pero también mis cuestionadores. Eh, es difícil, y me disculpan si soy muy espeso y me van poniendo banderas, pero quiero moverme por ahí. Gracias, profe. Me pareció tremendo lo que decías ahorita al final, de pensar que la mediación es una búsqueda propia también, ¿no? Una búsqueda que hacemos con otros, que siento que a veces pasamos por encima de eso y hay una idea que a mí también últimamente me ha resultado muy conflictiva y es pensar este asunto de que los mediadores somos puentes todo el tiempo, puentes con un fin, para conectar como si fuéramos solo ese puente sobre el que se pasa Ujú. y se pisa con una funcionalidad como de traspaso, ¿sí? De tú obtienes esto, yo te doy esto y tú me das esto. Y me hacía pensar tu comentario de es una búsqueda personal, ¿no? Y somos nosotros quienes nos estamos poniendo también allí en este encuentro como desde nuestras experiencias, desde nuestra vida, desde todo nuestro ser, porque no es solo la voz la que ponemos para hacer una lectura en voz alta o la voz para tener una conversación y plantear unas preguntas. Entonces es también siento darle un espesor interior a lo que hacemos como prácticas de mediación. Esa era como una Vale. reflexión que me suscitaste y Muy quería justa, muy entonces, justa. profe,
Yo me voy a salir es con más preguntas y sin duda acá nos estamos acudiendo más de uno. Por ahí en el chat ya ahorita vamos a recoger sus preguntas, sus comentarios, pero para ir aterrizando, profe, también como lo que nos convocaba hoy, como este rol también que pueden tener los mediadores y los bibliotecarios, quisiera preguntarte puntualmente. ¿Cómo la mediación del lenguaje contribuye justamente a la construcción de identidad, a la socialización y al empoderamiento político de los sujetos? Bien, me parece que eso es una cuestión que es fundamental hoy. Entender entonces, eh, eso significa primero poner como una base comprensiva un poco más amplia. Las prácticas políticas no existen sino en relación con las prácticas culturales, con las prácticas educativas y con las prácticas económicas. Es decir, que podemos extender que las prácticas de mediación de y en el lenguaje son prácticas que guardan esos cuatro órdenes correlacionales. Son prácticas culturales porque nos ponen en el dominio del entendimiento simbólico, incluso en la deconstrucción de ese entendimiento simbólico. Lo pongo con un ejemplo claro, el que la gente, y particularmente los niños y los preadolescentes, sobre todo los niños, leen ciertos libros porque tienen una necesidad muy fuerte de comprender su ser en el mundo y eso es una cuestión de entendimiento simbólico. ¿Qué soy, por ejemplo? ¿Quién soy? ¿Por qué soy mujer? ¿Por qué soy hombre? ¿Por qué soy así? Pero también es una práctica educativa. En general y en particular es una práctica formativa porque nos permite a nosotros conformar, modelar nuestro propio ser en el mundo. Esa es la diferencia entre formación y educación. Pues, todos lo entendemos, la educación es un proceso social general, la formación es el acumulado, que al habernos expuesto a esos dominios educativos nos queda en nosotros. Por eso la formación es particular y la educación es social. Pero también la mediación es una práctica política, que es el centro de la conversación hoy. Y aún más, la mediación es una práctica económica, porque hay intereses ahí eh, referidos al sustento de ciertas estructuras productivas o no. Miren el lío que tenemos nosotros en América Latina por los pulpos de las transnacionales y las editoriales transnacionales, determinando lo que se lee y lo que no se lee, comprando pequeñas editoriales y arruinándolas para quedarse con los fondos significativos y no más. Pues, entonces, si uno no tiene claro primero eso, Natalia, no va a lograr entender la pregunta por la mediación y su faceta o su dimensión política. Primero, porque lo político es correlacional con lo otro, con lo cultural, con lo pedagógico y con lo económico. Listo. Eh, Segundo, porque el lenguaje en general es un territorio de poder. Lo decíamos ahora. Por eso es que se media. Hay poder y hay comunicación. Y tercero, porque lo político compromete representaciones de orden. Me explico. Lo político siempre tiene la pretensión de proponerse órdenes sociales específicos. No hay ningún poder político que no tenga un proyecto de orden social, es decir, cultural, educativo, económico, político en el sentido neto de ello. Em, Entonces, esa cuestión de la dimensión política de la mediación nos lleva a preguntarnos cuáles serían los focos, los horizontes de la acción política de la mediación. Yo he reflexionado un conjunto relativamente amplio de ello y voy a mencionar algunas de las cosas que a mi juicio son especialmente determinantes en ello. Primero, las voy a mencionar como si fueran consignas. Digamos, la mediación en el orden de lo político debe ir de la determinación a la potenciación. ¿Eso qué significa? Que las prácticas de lectura, de escritura, de habla, de escucha, de producción y de consumo de imagen deberían estar siempre apostando a la comprensión de que la vida no está determinada únicamente, sino que la vida ante todo es una posibilidad. Y eso es lo que de alguna manera le pasa al lector y al escritor.
la construcción de otros mundos, de otras posibilidades. O sea, nadie lee ni nadie escribe para quedarse en lo que es. En principio, o sea, yo diría que el verdadero lector no es el que se reitera, no es el que rutiniza o mecaniza la relación consigo mismo, sino que se abre a una cosa que los latinos llamaban de una manera muy bella iterar. Es volver sobre una cosa para transformarla, iterar, iterar, ¿cierto? No iterar, que es itinerante, no. Aquí es iterar, volver sobre algo para construirlo, construirlo y poderlo comprender cada vez mejor. La segunda cuestión, y que es bastante polémica, porque a mucha gente le suena eso como si fuera una campaña o una gran epopeya, o más bien como una gran cruzada espiritualista sobre el mundo, y es que como contemporáneos deberíamos esforzarnos en las prácticas del lenguaje, la escrituralidad, la oralidad, la visualidad, en ir del dato a la sabiduría. La vida requiere esa profundidad de la sabiduría. Por eso, toda práctica del lenguaje se compromete con movilizar lo que son los planos de conocimiento, los planos cognitivos del sujeto, pero no para llenarlo de información, sino para permitirles estar en el mundo de una manera más justa y consciente. Y eso es una propensión esencialmente espiritual que hay en la mediación. Cómo el otro está necesitando cosas para ser. Así de sencillo. ¿Qué cosas le brindan los espacios de mediación al otro para que sea? Walter Benjamin, que es otro filósofo del siglo XX, contemporáneo, por cierto, a Heidegger, a Cassirer, decía que toda expresión de la vida espiritual del hombre puede concebirse como una especie de lenguaje. Y obviamente esa perspectiva de Benjamin nos abre a una pregunta muy fuerte. ¿Cuándo el hombre abandonó la necesidad que tiene de resolver espiritualmente su estar en el mundo? Y ese estar en el mundo no puede resolverse sin una respuesta por el ser. Y toda pregunta por el ser, por más que las filosofías, digamos, formales nos quieran decir que es un problema ontológico, toda pregunta por el ser es una pregunta esencialmente espiritual. Y eso, y eso es una cosa muy complicada para las mentalidades contemporáneas y en la cual en este momento no podría quedarme, pues, ni mucho menos para poder decir, seguir adelante. Hay otra cuestión que podríamos decir, podríamos llamar como otro punto más en un programa de acción política para la mediación, que es impulsar a ir más allá del descuido del lenguaje, que podríamos decir en clave heideggeriana es la ruina de la casa del ser. Y lo propongo. O sea, cuando uno descuida su lenguaje, lo que está haciendo es arruinando la casa de su propio ser. Ir del descuido del lenguaje, transitar, proponerse la utopía del cuidado del lenguaje, asumiendo esto como un vínculo de respeto, de profundo respeto con nuestro ser y con el ser del mundo. Hay una expresión muy bella en la cultura gunadule, que habita las selvas entre Panamá y Colombia, que dice la palabra linda. Nos provoca, nos invoca, nos llama la palabra linda. La palabra linda es esa, esencialmente una relación espiritual con el lenguaje, porque el lenguaje expresa la vida y la vida a su vez es movida por el ser. O sea, tenemos que poner en cuestión esa cuestión de que el lenguaje simplemente es un abrelatas o un destornillador o un serrucho. El lenguaje no es una herramienta. El lenguaje es una posibilidad. Primero es expresión del ser, es la interfase, llamémosle, por la cual el ser se expresa en el mundo, pero también es constitutivo del ser. Lo digo así, es que si vos hablas de una manera, vos estás modelando tu ser de esa manera. Y eso es lo que me inquieta con el apocamiento, con la deprivación cultural tan tenaz que tienen muchos de los grupos de niños y jóvenes hoy, que es un apocamiento de sus capacidades de conexión desde el lenguaje con el mundo y con su ser. O sea, hay una cosa que me parece muy tenaz.
Hay otra cuestión que yo propongo y es ir del sedentarismo bibliotecario al nomadismo bibliotecario. O sea, yo veo las bibliotecas muy sedentarias. Las bibliotecas siguen esperando a los usuarios. Las bibliotecas siguen esperando las comunidades. Las bibliotecas siguen esperando los lectores. Y las bibliotecas no pueden ser eso. Las bibliotecas deben salir a caminar el mundo, porque las bibliotecas son del mundo, no son del bibliotecario. Pues si lo pongo más sencillo, no creo que me entiendan, pues. Es que las bibliotecas no son del bibliotecario, las bibliotecas son de las comunidades. Por eso yo gusto usar la expresión que los jóvenes bibliotecarios del UBAL en Bogotá me enseñaron. No hablemos de biblioteca, hablemos de comunidad bibliotecaria. Una comunidad capaz de valorar y construir la biblioteca como proyecto de promoción, de impulso de su ser. Porque las comunidades también tienen ser, tienen alma, así como nosotros. Y hay comunidades que han perdido su alma y se han vuelto insolidarias, groseras, prosaicas, agresivas, de todo tipo. Entonces, el nomadismo bibliotecario primero invoca la necesidad de que la biblioteca sea concebida como comunidad bibliotecaria, que sea una biblioteca que se remangue las mangas, se quite los zapatos y salga descalza a caminar el mundo de los hombres, el mundo donde los hombres necesitan encontrarse con la vida y poder impulsar la plenitud de su ser. Y eso hace del bibliotecario, por lo tanto, otro. Hace del bibliotecario otro y hace del mediador otro. Lo hace como un sujeto constantemente confrontado con el mundo, capaz de afrontar su angustia, la angustia de ser mediador, la angustia de ser bibliotecario. A eso es lo que yo me refiero cuando aludo a Heidegger. No es la angustia patológica que trata el psiquiatra, sino aquella fractura que lleva nuestro ser cuando se enfrenta al mundo y sus contradicciones, ¿cierto? Pero ahí nos vamos moviendo. Por lo tanto, otra acción política es ir de la acción trivial, que es predecible, que es rutinaria, a la acción compleja, que es abierta, que es renovada y renovadora. Ahí hay acciones. Y yo diría la última cuestión que propongo de estas 7 o 6 que he propuesto, ir de la cristalización de la biblioteca a una biblioteca realmente abierta y en movimiento. Eh, yo llamo esto con unas palabras en inglés un poco extrañas. Es que quizás a nosotros nos han llegado las resonancias de las bibliotecas de otras zonas, particularmente anglosajonas, como la Update Library, ¿cierto? La biblioteca actualizada. No, nosotros necesitamos tener una Mobile Library, una biblioteca en movimiento, no actualizada tecnológicamente, así como si fuera un software. Nosotros lo que necesitamos es una biblioteca que tenga vida, y la vida de la biblioteca la otorgan los sujetos que la construyen, que la viven, su comunidad y los bibliotecarios. En síntesis, acción por la, acción por la potenciación y la emancipación, toma de conciencia, encarnación de la potencia de la relación ser-lenguaje-vida, impulso de una vida auténtica, lucha por nomadizar y esfuerzo por nomadizar la biblioteca, una acción de exigencia en la que considera la biblioteca que ella es una posibilidad, y como lo decía otro filósofo, pero ya del siglo XVII, Wilhelm Leibniz, decía, todo lo posible exige existir, y la biblioteca es el territorio de potencias, y en la biblioteca hay muchas cosas que no se dejan que surjan. Y quizás una última acción que es como una muy extraña, que la biblioteca entienda que lo nuevo es su deber, pero no puede menguarse por lo novedoso. Hay una diferencia entre lo nuevo y lo novedoso. Lo nuevo siempre es el horizonte de camino de la biblioteca. Lo novedoso, para mí, es su ruina, que se encarna en la pulsión tecnologizante que uno encuentra en las bibliotecas. Creer que las bibliotecas se resuelven porque tienen mejor tecnología, eso es una estupidez, discúlpenme. Yo conozco bibliotecas que no tienen mayor tecnología y son más vivas que cualquiera de las que tengan miles de computadores.
son más vivas. Entonces, ser siendo, la biblioteca está llamada a ser, siendo en lo nuevo, porque lo nuevo siempre es lo que está por construirse, con una crítica directa a lo novedoso, a esa corriente de lo novedoso que nos invade. Ahora sí descanso, que he echado mucha carreta. Muchas gracias, profe. Creo que todos estamos acá. De verdad, pues lo voy a decir desde mi sentir, muy conmovida, muy confrontada, pero también muy agradecida, profe, por todas estas reflexiones que nos has planteado, que sé que de una o de otra manera nos hemos hecho en este caminar las bibliotecas, a veces no muy conscientemente, y para pues darle también la voz a quienes están aquí acompañándonos, que en este momento somos 49 personas conectadas. Por el momento no hay preguntas en el chat, pero sí quiero leer algunos de los comentarios, profe, para que tú también puedas conocer la resonancia que ha tenido tu palabra en las personas que están aquí conectadas. Entonces voy a leer el comentario de Juan Camilo Tobón, que dice: ha resultado nocivo el concebir la promoción de la lectura en un manual de recetas para lograr un producto. A veces miro con cierto pasmo la ausencia de filosofar y poetizar el ser de la promoción de lectura misma con el auxilio de las ciencias del lenguaje, la pedagogía, el derecho, la antropología, la bibliotecología e incluso la estética. Ajá, Sistematizar debe superar el recopilar las prácticas para sumergirnos en el torrente de los conceptos que construye el hacer. Agradezco a Didier y a Natalia por este espacio para evidenciar este llamado a la filosofía, esa que se hace a pie. Y este fue ajá. comentario Es que de... Juan Camilo Ah, le hizo la editorial a esta charla. sí, total. Le hizo toda una Y editorial. Gracias, Juan Camilo. total, y es un comentario de ya hace rato y menciona cosas que tú estabas diciendo ahorita, profe, de salir a caminar, ¿no? De esta biblioteca nómada que camina por el mundo. Por acá tenemos también un comentario de Jimena Núñez. Es que somos inefables. Para decir al otro lo que somos, necesitamos de las metáforas. Yanit Rodríguez. El compromiso es personal. Cada quien debe buscar la posibilidad de hacer de sus espacios de promoción, generar espacios de pensamiento crítico. Y Juan Camilo también tiene otro comentario acá que dice: siento que esta propuesta de Didier nos desafía a mirar a la promoción de la lectura como un acto de pensamiento que bisbea, pensamiento que va y vuelve sobre sí mismo como un murmullo. Todo un desafío a los afanes del imperio del like mediático. Así es. Bueno, estos son algunos de los comentarios. A veces no hay preguntas, pero con estos comentarios también se teje Sí, el claro. diálogo y ahí están muy atentas de verdad todas las personas que se han conectado a esta conversación. Si no hay ninguna pregunta en el chat o algún otro comentario por allí. Ay, sí, sí hay una pregunta. ¿Listo? Entonces le vamos a dar la palabra a nuestra compañera Alexandra. Dale. Práctica, no, que en el chat dejaron una pregunta sobre las bibliotecas universitarias y que tiene que ver con cómo hacemos este caminar desde las bibliotecas universitarias para que dejen de ser bibliotecas sedentarias a ser bibliotecas nómadas. Vale, mira, Alexandra, un saludo para vos. Yo tendría que ir nuevamente, pues, como a lo que quise proponerles hoy. Volvamos un poco a la filosofía. Em, yo diferencio con la ayuda de un querido amigo filósofo mexicano que trabaja en el dominio de las ciencias de la información, Guillermo Alfaro, lo que es biblioteca con B mayúscula y biblioteca con B minúscula. La biblioteca con B mayúscula es el abstracto, es lo que encarna la institucionalidad, la condición humana de la biblioteca. Podríamos decir que es el plano de la generalidad de lo que como humanos entendemos debe y debería ser una biblioteca. Es el plano de su filosofía, es el plano de su proyecto. Y la biblioteca con B minúscula es la concreción, las realidades concretas, enfatizo, de ese proyecto en realidades concretas. Entonces, la biblioteca pública es una realidad concreta de esa
de esa abstracción institucional que es la biblioteca para el hombre, para la humanidad. Lo mismo la biblioteca universitaria. Cada una de esas bibliotecas en minúscula, la particularidad ha tenido caminos distintos y la biblioteca pública ha tenido ciertamente un camino muy distinto al de la biblioteca universitaria. Acá en nuestro país, curiosamente, eso ha sido como un oleaje de mareas que vienen, mareas que van. En un primer momento vamos a encontrar un auge fuerte de la bibliotecología moderna y científica en Colombia, moviéndose por las bibliotecas universitarias y académicas. Y luego vamos a encontrar un auge muy fuerte de las bibliotecas públicas. Como ambas tienen lógicas distintas, historias distintas, caminos distintos, no viene bien que a veces se quieran llevar las lógicas de la biblioteca pública a la biblioteca universitaria y académica, que a mi juicio también es un error. Como por ejemplo, no necesariamente la biblioteca académica admite los procesos de organización de la información que las bibliotecas públicas sí. Eso es, me parece que eso es una opción bibliotecológica muy burda y poco reflexiva. Yo veo eso con mucha sorpresa hoy, que las bibliotecas académicas se siguen organizando con eso, de espaldas a procesos de organización y tratamiento de la información y el conocimiento que realmente sí sirvan a esa comunidad, que es otra. Entonces, para contestarlo en concreto, una biblioteca académica debe entender que puede ser biblioteca académica, pero comparte con las otras tipologías bibliotecarias una misma realidad: servir a una comunidad bibliotecaria. Y entender las lógicas de esa comunidad bibliotecaria es lo primero que debe hacer una biblioteca para poder caminar su comunidad y caminar con su comunidad en el mundo. Habría que quitarle tanta seriedad a las bibliotecas académicas. Las bibliotecas académicas a veces son demasiado aburridas porque entienden que el rigor bibliotecológico y documental no admite cualquier otra posibilidad de ser en ellas. Yo he visto bibliotecas académicas en este país moviéndose de una manera muy vigorosa y valiente hacia allá, con hamacas, con pubs, con realizaciones de vastas y nutridas actividades culturales, con cuestiones que ponen en diálogo las colecciones y a los investigadores con el mundo y las realidades de la universidad. O sea, sí es posible. Lo que necesitamos es abrirnos como bibliotecarios a un mundo mucho más amplio que el que nos determina la lógica bibliotecológica, digamos clásica, o más bien, para no faltar, tradicional, porque lo clásico es equilibrado, lo tradicional no. Entonces, necesitamos una bibliotecología distinta, capaz de impulsar socialmente la comprensión de la biblioteca con B mayúscula y concretarla en proyectos reales en comunidades bibliotecarias con B minúscula. Ahí Listo. estamos, Natalia. Sí, sí, sí. Gracias, profe. Vamos a hacer una última pregunta. Esta sí ya es la última, que es pregunta comentario, profe. Y dice así. Ay, permíteme un momento. Es de Rocío Facio. Y dice, siempre es gratificante escuchar al maestro Didier. Nos sacude las neuronas y nos reta a replantearnos nuestro rol como bibliotecarios y como mediadores de lectura. Ahora que en mi país viene época de elecciones políticas, ¿cómo girar la atención? ¿Cómo animar a los candidatos a incluir en sus planes de gobierno, presupuesto y sostenibilidad para las bibliotecas, teniendo incluso un marco legal para la lectura y las bibliotecas? Rosa, un saludo especial para vos, te lo reitero. Ya te había saludado por allá en el Perú. Quizás estés en Lima en este momento. Eh, yo diría que la única manera es lo que hemos planteado como trasfondo de todo esto: una toma de conciencia del bibliotecario y su capacidad para poder mediar en el mundo de los hombres, en dominios como es el lenguaje. Lo que pasa es que las mediaciones del bibliotecario no son solamente en el lenguaje, es también en el dominio del conocimiento, de los saberes, de la información y la memoria, que esa es una cuestión que pudiste ver quizás en las notas que te pasé, y es que la mediación en el lenguaje en la biblioteca vives en la relación
con otras mediaciones, es el conjunto de las mediaciones, todas constituyendo una unidad. Y esa concepción compleja y articulada de las mediaciones de la biblioteca exige un bibliotecario capaz de ser dialogante, primero con su comunidad bibliotecaria, segundo con los otros bibliotecarios, tercero con las comunidades que no son bibliotecarias, con la sociedad y con el Estado. Y eso implica cosas como la que está haciendo Somos Lectura: organizarse, juntarse, articularse, empoderarse, porque ahí hay cuestiones que vienen y vienen duras. Yo no me lo han preguntado, pero yo quiero quizás cerrar esta respuesta diciendo, el bibliotecario trabaja por una utopía. Las bibliotecas no son instituciones del pasado, sino que son instituciones del futuro. Las bibliotecas están comprometidas esencialmente con el futuro de la humanidad. Por eso es que miran al pasado y trabajan en el presente. Hay una unidad con el tempus, que es una cuestión filosófica que también he venido trabajando. El continuum, el projectum y el tempus de la biblioteca. Eso es filosofía clásica, tendremos que decirlo, y particularmente latina. Pero entonces la biblioteca se mueve en un dominio que es el dominio del tiempo, y la biblioteca no puede caer en la trampa de hacerse considerar o difundirse como una institución del pasado. Las bibliotecas tienen una tarea que es la de permitir la continuidad del mundo, de la cultura, de lo humano, porque preservan de aquello vivido lo que consideramos va a ser valioso para seguir teniendo el derecho al futuro. Nada más ni nada menos que eso. Por lo tanto, la biblioteca es una institución del futuro y defiende el derecho que tenemos al futuro. Ya no como una consigna filosófica de esperanza, que es bella y poética, sino como una acción política. Las sociedades requieren futuro, y si destruyen sus instituciones del futuro, como son las bibliotecas, las sociedades no van a tener futuro. Y eso implica el remodelamiento de la concepción social de la biblioteca, con B mayúscula. Y en eso cabe la comprensión de que la biblioteca trabaja sobre ese cuaternario: información, saber conocimiento, lenguaje, memoria. Y que esos 4 dominios de información, con los saberes, conocimiento, lenguaje y memoria, son dominios de mediación. Y es en ese territorio donde las bibliotecas se empodera o se pierde o termina ruinosa. Un bibliotecario despabilado, como decimos nosotros acá en Colombia, un bibliotecario capaz de entenderse en el mundo, es un bibliotecario que mira en el orden político esas mediaciones y se pregunta qué debo hacer en cada una de ellas. Entonces, que se entienda, hablar de mediación de y en el lenguaje no significa lateralizar la labor de la biblioteca solo al lenguaje. Es que es imposible que un mediador no mire los otros dominios de saberes y conocimientos, información y memoria. Es imposible. Profe Didier, muchas gracias por tu palabra acá compartida, por todas las reflexiones y enormes preguntas que nos dejaste hoy sembradas, que sé que nos darán para pensar largo rato y deseo que así sea. Gracias por tu generosidad al compartirnos también esta que, como lo planteaba al principio, sé que no es solo tu campo de estudio, sino que es tu vida puesta en estas reflexiones, en estas palabras y en lo que has hecho pues a lo largo de tu vida. Reiterarte de verdad la enorme gratitud de haber atendido a este llamado y bueno, seguimos caminando, como tú lo dices, este sueño de una biblioteca que es viva, que es nómada y que también es posible en espacios como estos, ¿no? Esto Así también es ser biblioteca, ¿no? Pensarnos la biblioteca, pensarnos nuestras prácticas. No estamos ahorita en una biblioteca todos reunidos, pero estamos haciendo acá biblioteca. Para mí ha sido un placer poder conversar contigo y bueno, que nos hayas dejado también con todas estas preguntas en la cabeza. Muchas gracias. Le doy la palabra a entonces a... ustedes. Gracias, profe. Didier, muchas gracias, de verdad, de todo corazón. Sabes que siempre estamos en las luchas y nunca me has abandonado, ni espero yo haberte abandonado nunca. Nati, muchas gracias. Das mucha esperanza, das mucha esperanza.
Entonces, a todos los que asistieron, pues les queremos comentar algo muy concreto y es que hemos trabajado por la agremiación durante 2 años con muchísima fuerza. Hemos entrado en conversaciones con nuestros amigos de Fundalectura, pues Fundalectura es una organización que de todas maneras funciona con recursos de la gente, es una especie de impuesto al papel y todo esto que nos hace que nosotros pertenezcamos a Fundalectura de entrada como para agremiarnos. Y tienen una propuesta súper interesante, buenísima, que supera lo que estamos nosotros planteando, porque están de entrada, tienen ya toda la infraestructura y los recursos económicos para hacer la red latinoamericana de promoción de lectura con aspiración a hispanoamericana. Entonces, esto es muy bonito y les queremos proponer que en lugar de Somos Lectura nos afiliemos a la red latinoamericana de promotores de lectura. Todos, porque desde ahí adentro podríamos empezar a desarrollar propuestas y a plantear Yo no sé qué es lo que inquietudes. tiene la... Para tal efecto, voy a apagar primero un micrófono por acá, o ya lo apagó Fernando. Para tal efecto, proponemos entonces que Pedro Pulido, que está por acá, nos invite oficialmente a pertenecer a la red. Nosotros les seguiremos animando. Creo que estos espacios y estos ejercicios se pueden seguir haciendo a nivel de un subcomité o cualquier cosa, porque esto no se debe perder, estas charlas mensuales, pero lo que sí necesitamos es agremiarnos y ya, o sea, agremiarnos y ya, y mirar cómo desde dentro de esta red podremos aportar a esas bibliotecas que estamos soñando, en este caso, nómadas, por ejemplo. Entonces, nómadas y con capacidad de lucha política, ¿cierto? De veeduría, por ejemplo, que es fundamental, y proyectos de sancionatorios. Todo esto que nos hemos soñado, más la creación de una profesionalización, empezando por una técnica en promoción de la lectura, que ojalá llegue a repercutir en todos los países de América Latina. Entonces, Pedro, por favor, tú nos haces la invitación para que hagamos el cierre de esta sesión. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por esta invitación y gracias, bueno, por permitirme participar de esta charla con Didier, que de verdad nos dejó muchas cosas que reflexionar en muchos campos. La invitación es la siguiente. En el chat de esta reunión les acabo de dejar un formulario. La red de mediadores, la red latinoamericana de mediadores que estamos planteando, tiene como objetivo ser un espacio de encuentro entre mediadores de circulación de contenidos, circulación de experiencias y un espacio para generar este tipo de diálogo de saberes en miras de cumplir con los objetivos que tenemos como mediadores de lectura. En este momento, la red tiene 423 miembros, hay personas de Latinoamérica, se han vinculado mediadores de las bibliotecas rurales itinerantes, tenemos personas de instituciones educativas en Guatemala, en México, en Chile, tenemos organizaciones en Panamá, en Ecuador, y ha sido un proceso muy bonito que en este momento digamos que estamos arrancando y creemos que la participación de todos ustedes va a alimentar muchísimo los escenarios de discusión y nos va a permitir generar espacios como este que esperamos que continúen, por supuesto, y que estamos súper abiertos a que en cualquier momento cualquiera de ustedes podamos proponer y ojalá poder contar con gente como Didier, como Ana Bernardo, como Fernando, participando de esta red en este tipo de espacios. Entonces, la idea es que ustedes al inscribirse en este formulario, en el mismo formulario van a encontrar un enlace a un grupo de WhatsApp y al inscribirse en este formulario les llegará a vuelta de correo un usuario y una contraseña a una plataforma digital que se llama Ítaca, en donde vamos a estar colgando todo el tiempo contenidos, donde ya hay un montón de contenidos súper interesantes y que esperamos que sea un apoyo en sus acciones de mediación. Nos estaremos encontrando efectivamente 2 veces al mes, estamos haciendo conversatorios, estamos haciendo webinars y por supuesto, pues la idea es que poco a poco entre todos le vayamos dando dinámica a la red. Por ahora, pues como estamos arrancando,
la programación, los contenidos los estamos circulando desde Fundalectura para darle vida al ejercicio, pero la idea es que poco a poco sea una cosa en donde los mediadores de lectura seamos quienes propongamos la programación, propongamos los temas a discutir, si creamos pequeños grupos sobre temas específicos y pues iremos construyendo entre todos esta red de mediadores. Entonces, pues esta es la invitación. Esto no tiene, por supuesto, ningún costo. La intención es poder encontrarnos, poder compartir saberes, compartir experiencias y poco a poco ir generando como esas sinergias entre todos para poder llevar a cabo diferentes iniciativas de mediación de lectura. No quiero alargarme más porque, pues bueno, ya ustedes estuvieron toda la conversación. Sin embargo, a través del formulario, una vez ustedes se inscriban al grupo de WhatsApp, de todas maneras, acá les voy a dejar en el chat también mi número celular por si cualquier cosa necesitan para que puedan comunicarse y bueno, si tienen dudas. Por ahora y mientras hacemos la inscripción masiva de personas, se van a encontrar con que el grupo está cerrado solo para anuncios, pero una vez ya tengamos a todas las personas con usuario y contraseña, lo vamos a abrir pues para que esto sea una discusión en muchas vías y no unidireccional. Digamos que por ahora es más por razones logísticas porque en este momento muchas personas se están inscribiendo y entonces nos es más fácil mientras les llega a todos el usuario y la contraseña poderlo así. Pero yo creería que ya la próxima semana se abre el grupo a discusión y seguramente empezaremos a revisar todo el ejercicio. Sí, el registro es personal de cada mediador, sin embargo, hay la opción de inscribirse como organización o como colectivo, como biblioteca, también existe esa opción. Vale. Esa está muy interesante como colectivo, ¿no? Bueno, Pedro, muchas gracias. Les invito porque la época de oro de la promoción de la lectura y de cualquier área siempre se da en la medida que hay buenas agremiaciones y hay buenas buenas personas estudiando siempre sobre su disciplina, asistiendo a eventos, a congresos, a charlas, a conversaciones. Es lo que hace grande todas estas profesiones. No es 2, 3 caudillos, sino cada uno de nosotros participando con mucha fuerza en las actividades académicas y manteniendo en la sociedad una agenda muy nutrida de participaciones, ¿cierto? Mantener congresos anuales, coloquios y estas agremiaciones que al estar nosotros ya lo hemos conversado con ellos, con Pedro y con Diana Rey, y son de mucha apertura, están muy abiertas a que podamos hacer cosas grandes desde ahí adentro. Entonces, si podemos mejorar toda la infraestructura, que es lo fundamental, tener nosotros una buena formación y dignificar el oficio del promotor de lectura, estaremos en muy buenas manos y con muy buenas posibilidades. Así que nada, muchas gracias. Ya tienen entonces de teléfonos, enlaces, ya tienen nuestra gratitud y esperamos seguirnos viendo en otra ocasión por alguno de estos medios, ojalá algún día presencial, si le podemos proponer a Fundalectura un gran congreso internacional donde nos podamos encontrar y abrazar. Hasta pronto y muchísima suerte. Gracias, Didier. Luis Bernardo. Ay, Dios mío. Gracias, ay, Dios. Me Gracias, Luis emocioné tanto. Bernardo. Que tengas una Con feliz todo noche, Luis cariño. Bernardo.